La paz de Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos han sintonizado en esta hora preciosa, hora de jueves. Estamos en vivo aquí en este tu canal, Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Gloria al Señor. Les agradecemos a ustedes por estar sintonizados y sabiendo que serás bendecido por la palabra del Señor y vas a ser edificado, vas a aprender, vamos a aprender juntos, gloria al Señor, de la bendita palabra del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Queremos tocar un poquito el tema acerca de, estamos en vísperas de la celebración, ¿verdad?, que se hace anualmente, no solamente en este país, en México, en Centroamérica, en muchos países, donde se celebra o se acostumbra proseguir con una tradición que no es del agrado de Dios, que no es bíblica, amén, que no es la voluntad de Dios. Pero muchas veces por no conocer la voluntad de Dios, pues hacemos cosas que no son agradables a Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque aquí está revelada la perfecta voluntad de Dios para nosotros, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada al Señor. Amén. El Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo que Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, aleluya, el Dios que plasmó su palabra en este santo libro, Él no es Dios de los muertos, Él es Dios de vivos. Gloria al Señor. Nosotros como hijos de Dios, los que hemos sido llamados por el Señor y nos ha concedido el Señor el privilegio de ser llamados hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues no celebramos la muerte, celebramos la vida, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Bendito sea el Señor. Por tanto, celebramos la vida y no tenemos ningún contacto o celebración con la muerte. Inclusive la palabra del Señor dice que nosotros debemos reprender las obras de las tinieblas, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, rechazarlas, despojarnos de esas tradiciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Únicamente a través del conocimiento de Dios. Cuando llega el conocimiento, gloria al Señor, entonces comprendemos, entendemos, gloria al Señor, porque el Señor mismo nos abre el entendimiento para que conozcamos, entendamos lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Bendito sea el Señor. Yo antes de conocer la palabra del Señor, antes de haber sido llamado por el Señor, porque Dios nos llama, como te está llamando a ti, a través de la predicación del Evangelio, el Señor está llamándote al arrepentimiento, te está llamando a que creas en Jesucristo, te está haciendo el llamado el Señor, porque Dios es el que nos llama. Nosotros no buscábamos a Dios, yo no busqué a Dios, el Señor me buscó a mí, como el Señor te está buscando a ti, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, fui conocido de aquellos que no preguntaban por mí. Amén. Me manifesté a un pueblo que no preguntaba por mí. Y esos somos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, que Dios se manifestó a nosotros. Dios nos hizo el llamado por medio de su palabra. Dios permitió que escucháramos el Evangelio, que escucháramos la buena nueva, que escucháramos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio, y por medio de él el Señor nos llamó
y entendimos nuestra necesidad. El Señor nos abrió el entendimiento para entender su palabra. Y ahora los que celebrábamos, oiga, celebrábamos el Día de los Muertos y hacíamos muchísimas cosas que no le agradan a Dios. Hasta ahora nos damos cuenta que hacíamos cosas que no eran agradables a Dios. Y una de esas era celebrar Halloween, celebrar el Día de los Muertos. Ahora no lo celebramos, ¿por qué? Porque el Señor nos abrió el entendimiento por medio de su palabra para entender lo que no es agradable a Dios y lo que es agradable a Dios. Gloria al Señor. Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Amén. Gloria al Señor. Yo desde que mi madre fue sepultada, mi padre fue sepultado, y hace algunos años que mi padre y mi madre partieron con el Señor. Digo partieron porque los hijos de Dios no mueren, duermen, parten a la presencia del Señor. Por eso digo que el Señor, nuestro Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Lázaro murió, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: Lázaro duerme. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en su versículo 13, ahí habla de la venida del Señor. Y dice que nosotros no seremos delanteros a los que durmieron en Cristo, a los que durmieron. No dice que los que murieron, los que durmieron en Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué? Repito, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero, no es Dios de muertos, sino Dios de los vivos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir primeramente al Antiguo Testamento y luego vamos a movernos al Nuevo Testamento. Alabado sea Cristo Jesús. Quiero que leamos en el capítulo 18 del libro de Deuteronomios. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo algunos versículos de la Sagrada Escritura que nos enseñan lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Amén. El día de Halloween que se aproxima, le llaman Halloween, pero traducido al español, en realidad es Día de Brujas. ¿Ok? Día de Brujas. El Día de las Brujas. ¿Ok? Ese es el día 31 de octubre de cada año en este país se celebra. Amén. Que en realidad se celebra el día de la muerte. ¿Ok? No solamente el día de brujas, sino que también se celebra el día de la muerte. Y la Biblia habla acerca de que quién es el Dios de la muerte. Amén. Recuerde, si Dios, el verdadero Dios, es el Dios de los vivos, Satanás es el Dios de los muertos. Amén. Entonces, cuando se celebra a la muerte, están celebrando al mismo Satanás. No más que Satanás es el padre de la mentira. Él no va a poner un día mundial, por ejemplo, el día de Satanás. No. Él es astuto para engañar a la humanidad. Entonces, él sabe que únicamente los satanistas sí adoran directamente a Satanás. Y que si pusieran un día mundial del día de Satanás, pues todos los satanistas lo adorarían, pero la mayoría de gente que no
deliberadamente no creen en Satanás directamente, pues no lo adorarían. Él sabe que no le celebrarían. Porque aunque las personas no conocen bien la palabra del Señor, la humanidad tiene conocimiento de que Satanás es malo, es enemigo del hombre y es enemigo de Dios. Entonces, aunque no sean cristianos, pero tampoco deliberadamente adorarían a Satanás. Entonces el diablo engaña a la humanidad, haciendo que la humanidad le rindan un día de culto o de celebración a la muerte, o también a los brujos o a las brujas, que las brujas y los brujos quiere decir que son siervos de Satanás. Todo brujo y toda bruja son siervos de Satanás. Ahora también los brujos que hacen hechicería, brujería, que practican lo que a Dios no le agrada, ellos también no les conviene ponerse en sus anuncios, en el periódico no van a poner, yo soy una bruja, me quiere consultar. No, le ponen de diferente manera. Le ponen curandera, otros le ponen espiritista, otros nomás le ponen ahí consejera espiritual. Oye, no se ponen el nombre directamente de brujo o de bruja. ¿Por qué? Porque el diablo siempre trabaja por medio de el engaño, engañando. O dice la persona que ve el anuncio, bueno, yo creo que no es malo porque es una consejera espiritual. En realidad no es una consejera espiritual, en realidad es una bruja, un brujo, un siervo del maligno que se disfraza con un nombre. Oiga, como le acabo de decir, usted va a ver muchos anuncios en el periódico, en las postes de las calles, donde dice señora curandera, consejera espiritual, ¿ok? Se hacen amarres, endulzamientos. Oiga, todo eso es trabajo de los brujos, de los hechiceros, de los chamanes, y son siervos de Satanás. Amén. Una de las fiestas más grandes que se celebra en el movimiento del satanismo es precisamente el 31 de octubre. Es una de las fiestas mayores que tienen los brujos, los satanistas, que son enemigos de Dios y enemigos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque sirven al enemigo de Dios, al enemigo del hombre, sirven al que la Biblia le llama nuestro adversario. El apóstol Pedro en el capítulo 5 de 1 de Pedro advierte, dice, velad, velad porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente anda mirando a quién devorar. ¿Ok? El diablo es enemigo, es el adversario de Dios y adversario de la humanidad. El diablo aborrece al ser humano. ¿Por qué aborrece Satanás al ser humano? Y su obra destructiva es hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del diablo. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo en cada persona que se arrepiente de corazón de sus pecados y se rinde al Señor Jesucristo y le pide perdón. El Señor destruye toda obra maligna en esa persona. El Señor lo hace una nueva criatura. El Señor lo restaura y lo hace, como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos pues a darle lectura en el capítulo 18 del libro de Deuteronomios, versículo 9 en adelante, si lo podemos poner ahí en pantalla, para que toda la audiencia lo pueda ver, y búsquelo en su Biblia también. Ay, que la Biblia que tengo aquí no es como la suya, es igual a la que yo tengo aquí. La Biblia cristiana, la Biblia católica es la misma Biblia. La diferencia que hay quienes la leen y hay quienes no la leen. ¿Ok? Las Sagradas Escrituras, Dios quiere que las escudriñemos. Mucha gente dice, yo tengo Biblia, pero la tienen como una reliquia en la casa. No, la Biblia no es para tenerla como una reliquia. La Biblia es para escudriñarla, para estudiarla, para leerla. Alabado sea Cristo. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahí vienen las prohibiciones de parte de Dios, las prohibiciones de parte de Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Oiga lo que prohíbe Dios, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mire cómo Dios prohíbe la consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová, es abominación para con Dios, es abominación. Dios aborrece, detesta que se consulte a los muertos o que se practique adivinación. Dios lo aborrece. El que practica la magia, Dios aborrece esa práctica. El sortílego, Dios aborrece la práctica. De hechicero también, Dios aborrece la práctica de la hechicería, porque son prácticas del ocultismo, prácticas satánicas, demoníacas. Y eso es abominación para con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, por estas abominaciones. Oiga lo que dice. La última parte del versículo 12 dice, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Amén. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Verso 14, porque estas naciones que vas a heredar, oiga lo que hacían, a agoreros y a adivinos oyen. La gente que ocupaba la tierra de Canaán, los cananeos, los jebuseos, los saduceos, no saduceos, se me va la palabra ahorita, jebuseos, ahí está. Practicaban estas cosas porque no conocieron a Dios, eran gente de pagana que no tenía el conocimiento de Dios para nada, y ellos estaban acostumbrados, era para ellos muy normal consultar a los adivinos, a los hechiceros. Eran guiados por espiritistas, no eran guiados por el Dios vivo, el Dios de Israel, no, eran guiados por, dice que estas naciones que tú vas a heredar, le dice, estas naciones que Dios echa de delante de ti, dice, a agoreros y a adivinos oyen. ¿Se da cuenta quiénes eran los dirigentes, los guías de ese pueblo de los cananeos?
eran agoreros y adivinos los que los dirigían. Pero el Señor le dice a su pueblo Israel, al que va él a introducir a esa tierra y a esa gente que practicaban esas cosas, Dios los desechó y le dio la tierra a Israel. Echó fuera a los cananeos, a los jebuseos los echó fuera el Señor. Por estas abominaciones, dijo Dios, esta fue la causa, por estas abominaciones Dios los echa de delante de ti. Y le dice el Señor a su pueblo, advirtiéndole, no aprenderás tú a hacer las cosas que ellos hacían. Esto a ti no te lo permite Dios. Mire cómo Dios nos advierte, nos enseña lo que no le agrada, lo que no debemos de hacer. ¿Cuántos de nosotros los que estamos ahora en el camino del Señor, muchísimos de nosotros los que estamos ahora en Cristo, que hemos creído en el Evangelio, que nos hemos arrepentido delante de Dios de lo que antes hacíamos, pero llegamos a practicar estas cosas? Muchísimo brujo se ha convertido al Evangelio y han dejado de practicar esas cosas. Amén. Muchísima gente que antes, el día de los muertos, iba a la tumba de sus familiares y le llevaban inclusive, bueno, en nuestro país todavía hay gente que le llevan comida a la tumba y porque todavía creen que el muerto puede venir a comer esa comida que le van a llevar. Los muertos ya nada saben. Los muertos están en el lugar que les corresponde. Si se arrepintió de sus pecados y se entregó a Cristo, esa alma de esa persona está en el cielo. Si murió sin arrepentimiento, murió con odio en su corazón, murió borracho, murió en la droga, murió siendo adúltero, pecador y no se arrepintió en vida, su alma está en el infierno. Y los que están en el cielo ya no pueden saber lo que pasa acá en la tierra, únicamente Dios. Hay personas que dicen, ay, se murió mi mamá y mi madrecita me está cuidando desde el cielo. No, su mamá no lo cuida desde el cielo. El que lo cuida es Dios. Es Dios el que sí nos guarda. No se adormece el que nos guarda. Pero ningún familiar nuestro que creemos que está en el cielo con Dios, ellos no nos pueden guardar, ya no tienen nada que ver con los que están acá en la tierra. La persona que le llevan flores, piensan que la persona la que murió va a mirar las flores, y nunca no tienen la capacidad, porque ya no tienen que ver nada con los que están en esta tierra. Amén. Pero es una tradición que se nos ha inculcado desde niños, que solamente podemos dejar esas tradiciones que no le agradan a Dios únicamente por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Yo jamás me volví a parar en la tumba de mi madre o en la tumba de mi padre, porque mi papá no está ahí, él se entregó a Cristo y él está en el cielo con el Señor. Mi madre también fue una mujer cristiana, su alma está con el Señor. Yo no voy a ir a visitar ahí la tumba porque ahí no está mi madre. Ahí nomás está la huesamenta, el cuerpo que fue sepultado de mi padre y mi madre, pero ahí no está mi madre. Por tanto, yo no voy a llevarle flores porque esas flores se las di cuando mi madre estaba en vida, cuando las podía ver, cuando las podía oler, cuando le daba gusto que se le dieran flores a mi mamá, entonces se las di. Honré a mi madre en vida. Ya muertos ya no se pueden honrar. Dios no le agrada que queramos honrar a los muertos, ya no. Usted que tiene a su mamá, su papá, hónrelo ahorita que está en vida. Ahorita que lo tiene con vida, ayúdelo, socórralo, haga lo que dice la palabra del Señor. En uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hónralos ahorita que los tienes en vida. Hay personas que tienen sus padres, su madre, y no los ayudan, no los socorren, no los visitan. Personas que en lugar de cuidar de sus padres ahora que están ancianos, van y los refunden en un ¿cómo se llama? En un lugar de ancianos, pero tiene su nombre eso. Un asilo de ancianos. Gracias. En un asilo van y los mueten ahí y ni siquiera van a visitarlos. No, hay que honrarlos. Mucha gente, como no los honraron en vida, quieren honrarlos ahora que están muertos. No, ya, eso no cuenta y no es agradable a Dios. Amén. Hay gente que va a hablar con sus familiares a la tumba, ya no te escuchan. Es más, Dios prohíbe, aquí dice que no quiere que consulte a los muertos. Amén. Hay un hombre en la Biblia que, sabiendo los mandamientos de Dios, sabía que no tenía que consultar a un muerto, se atrevió a consultar a un hombre, a un profeta de Dios que ya había muerto. Pero eso está prohibido por Dios. Y Dios lo juzgó, fue el rey Saúl. El rey Saúl, dice la Biblia, si quiere apunte la cita bíblica, se la voy a dar. Amén, se encuentra en 1 Samuel, capítulo 28. Amén. Gusta, vamos ahí a 1 Samuel, dele un poco adelante, después de Deuteronomio. Gloria a Dios, usted va a encontrar el libro de Samuel. Alabado sea Cristo. Vamos al libro de Samuel. Pasa Jueces, luego pasa al libro de Ruth y encuentra el libro de Samuel. Vamos al capítulo 1 de Samuel, capítulo 28. Amén. Hay que ir a la palabra porque todo lo que hablamos tiene fundamento en la Sagrada Escritura. ¿Ok? Dice así la palabra del Señor en el capítulo 28 del libro de 1 de Samuel. ¿Ok? Versículo 4 dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acampó en Gilboa. En este tiempo ya el rey Saúl había sido desechado por Dios. Amén. Usted lo va a ver aquí, dice, y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, verso 5, tuvo miedo y se turbó su corazón en grande manera. Y dice el verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Trató de consultar a Dios, consultó a Dios, pero Dios no le respondió. Dice el verso 7, entonces Saúl dijo a sus criados, oiga lo que le recomendó a sus criados, buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Saúl sabía que Dios había prohibido consultar a los adivinos. El rey Saúl conocía los mandamientos de Dios, pero como Dios no le respondía ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim, dice que trató ahora por su propio medio, aunque estaba prohibido por Dios. Búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Oiga, se atrevió a hacer lo que Dios había prohibido. Acabamos de leer en el capítulo 18 lo que Dios ha prohibido. Entonces, dice, y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación es un demonio. ¿Ok? Todos los adivinos que según ellos adivinan, no lo hacen por su propia capacidad, sino porque hay un espíritu de adivinación.
que no proviene de Dios, proviene del mismo Satanás. Por eso Dios dice que el que consulta hechicero, agorero, mago, adivino o consulta con los muertos, dice, es abominación para con Dios. Dios detesta eso, porque estamos consultando a los demonios y no a Dios. Dijo el profeta Isaías, ¿consultará el pueblo a los muertos por los vivos? La respuesta es claro que no. No debemos consultar a un muerto por los vivos. Tenemos un Dios vivo que dice su palabra, que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Si usted se arrepiente, Dios le oye. El Señor Jesús dijo en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, ahí está escrito, dije, y sabemos, dijo un varón que fue sanado de una ceguera de nacimiento, Cristo lo sanó. Amén. Y los fariseos decían que por obra del maligno había sanado. Le dijeron, el que te sanó es un pecador. Y él dijo, si es pecador yo no lo sé. Una cosa yo sé, que yo era un ciego y ahora veo. Y dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Ahí está la clave para que Dios nos oiga. Ser temerosos de Dios. Tener un profundo respeto por Dios. Y no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Amén. Pero como Saúl se había rebelado en contra de la palabra de Dios y había hecho conforme a su propia voluntad, lo que se le había mandado a hacer no lo hizo como Dios le mandó. Entonces el profeta Samuel le dijo que se había rebelado contra la palabra de Dios y por eso Dios lo desechó. Y cuando Dios lo desecha, ya no lo escucha. Consultó por profeta, por Urim y ni por sueños le habló Dios, no le contestó Dios, y por eso en su desesperación pidió que le dijeran dónde había una mujer que tuviera espíritu de adivinación para consultar a un muerto, porque quería consultar al profeta Samuel, el cual ya había muerto, y eso estaba prohibido por Dios. Amén. ¿Qué le costó a Saúl? Le costó la muerte. Si vamos más adelante, vaya conmigo, más adelante, vaya a Primera de Crónicas. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 10. Vaya más adelante, pasa Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y luego llegamos a el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10. Amén. Vamos a leer del versículo 3. Le voy a leer. Si usted puede leerlo ahí en su Biblia o puede apuntar la cita bíblica, o si nos puede aparecer los versículos. Dice, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Le estaba pidiendo que lo matara su mismo escudero. No sea que vengan estos incircuncisos, los filisteos, ¿verdad? Y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso matarlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. El rey Saúl se quitó la vida por sí mismo. Vamos a decir, el rey Saúl se suicidó. Amén. Se echó sobre su espada y se mató.
Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Luego que le despojaron, tomaron sus cabezas y sus armas, le cortaron la cabeza a Saúl y sus hijos y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza, oiga, la cabeza del rey Saúl, la colgaron en el templo de Dagón, que era el dios de los filisteos. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Oiga, mire el versículo 13. Así murió Saúl. ¿Por qué murió? Aquí está la razón por qué murió. Por 2 razones. Véalas y subrayelas en su Biblia. Por 2 razones murió el rey Saúl. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Dios, contra Jehová, contra la palabra de Jehová, desobedeció el mandamiento de Dios que se le había dado. Amén. De exterminar a Amalek, no lo hizo. Y luego dice, la cual no guardó la palabra del Señor. O sea, no la obedeció, no la cumplió. Y porque consultó a una adivina, quedó plasmado en la palabra de Dios las razones por cuales el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, ¿por qué murió? Porque se rebeló contra la palabra del Señor, prevaricó contra Dios, no guardó la palabra de Dios. Y dice, y la segunda razón fue, y porque consultó a una adivina, y verso 14 dice, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Le vino juicio al rey Saúl, primeramente por no obedecer la palabra del Señor, por no hacer como Dios le mandó que hiciera, y por consultar a una adivina. ¿Cuánta gente está bajo juicio de Dios? ¿Me entiendes? Ignorantemente anda consultando a los brujos, hechiceros. Mire, hay tanto engaño. Satanás ha logrado engañar. Oiga, le estoy hablando de 30 años atrás. 30 años atrás no había lo que hay ahora. Hace 30 y pico de años, 35 años atrás, no había adoración a la muerte. No se oía eso. La gente sabía que la muerte no es buena, que la muerte no proviene de parte de Dios. La muerte no es algo que debemos de confiar en ella o de hacerla nuestra ayuda. No. La muerte es un agente de Satanás, que un día la muerte será lanzada. La Biblia dice que será lanzada, la muerte será lanzada al lago de fuego. Amén. La muerte no es alguien que debemos de confiar o de... Imagínense, ha logrado Satanás hacer que la gente la adore a la muerte. Hoy hay muchísimos altares en diferentes lugares de la tierra donde se adora a la muerte y desgraciadamente, malamente le llaman santa. Si usted lee la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontrará diferentes pasajes donde Dios se refiere a la muerte, pero nunca en la Biblia se le llama santa a la muerte. Es una palabra que se le agregaron para engañar. La gente al oír que la muerte es santa, creen que es algo bueno. Y por eso hoy tiene su celebración anual y tiene sus altares en diferentes países, en diferentes lugares,
hay altares, hay templos, oiga, hay sacerdotes que le sirven a ese ser asqueroso de la muerte. Que el Señor lo reprenda. Señor, reprenda a Satanás. Hace 35 años no había eso. Ha proliferado. Oiga, el engaño. Ha crecido el engaño. La gente, por implicarse más y más en la práctica del pecado, ha venido a caer en más y más oscuridad en su entendimiento. Las tinieblas han invadido al pecador de una manera que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Se le dice a la gente de que busquen a Dios, que se acercan a Cristo, que crean en Cristo, que crean, no tengo tiempo para eso. Pero la gente ahora a la muerte sí van y le hacen sus altares y le llevan ofrendas a ese ser asqueroso de la muerte, ese agente diabólico, satánico. Oiga, y están adorándola. Oiga, mire en estos días las casas adornadas con calaveras, con esqueletos. ¿Sabe lo que están haciendo? Atrayendo a los demonios a su casa. No se dan cuenta que están abriéndole la puerta a los demonios, al mal, al mismo Satanás. Hay poder en la sangre de Cristo. Usted ve las casas adornadas con telarañas, con esqueletos, oiga. ¿Y sabe qué? Hacen fiestas de Halloween. ¿Y sabe lo que hay en esas fiestas? Muerte, destrucción, pleitos, violaciones, borracheras, drogadicción, porque están dándole celebración a la muerte. El Señor reprenda al diablo. Dios no tiene que ver nada con la muerte. Dios prohíbe que nosotros andemos celebrándole a la muerte. Pero todo eso se lleva a cabo por ignorancia, por no conocer la palabra del Señor. Día de brujas, Halloween. El día que se celebra al Dios de la muerte. Repito, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Pero por ignorancia encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Tome su tiempo y busque el libro de los Hechos después del Evangelio de San Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos. Amén. Dice el versículo 4 en adelante. Usted lo puede leer todo el capítulo en su casa. Después del programa usted puede leerlo. Yo, por causa del tiempo, quiero ahorrar tiempo. Mire lo que pasó en la ciudad de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hubo una persecución en Jerusalén y los discípulos del Señor fueron esparcidos, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba? A Cristo. ¿Qué es predicar a Cristo? Predicar la palabra. El evangelio es predicar a Cristo, porque el evangelio es de Cristo y Cristo es el evangelio. Jamás se puede separar a Cristo del evangelio y del evangelio de Cristo, porque el evangelio es el mensaje de Cristo, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad.
Pero un hombre llamado Simón, vamos a ver ahí, pero un hombre llamado Simón, verso 9, que antes, ¿qué hacía? Ejercía. La palabra ejercer es practicar, ¿ok? Practicaba la magia, algo que está prohibido. ¿Verdad que leímos en Deuteronomio capítulo 9? Sí. Leímos al principio, donde Dios prohíbe: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni que practique adivinación, ni mago, ni hechicero, ni agorero, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Pero ¿qué hacía Simón? Practicaba la magia, ejercía la magia en aquella ciudad, y oiga, y había engañado a la gente de Samaria. ¿Qué hacen los que practican el espiritismo, la hechicería, la brujería, la santería, el vudú, la magia, prácticas demoníacas, satánicas? ¿Qué hacen? Engañar a la gente. Ahí está. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Engañar al mundo, engañar a la humanidad. Los que adoran a la muerte, los que celebran Halloween, es porque están engañados. Ningún verdadero cristiano, ningún nacido de nuevo, ningún verdadero creyente en Cristo, ningún verdadero cristiano, oiga, celebra Halloween. Si hay gente que, oiga, hay gente que se dice que es cristiana. No. Hay gente que se dice cristiana, pero no es cristiana. Cristianos son los que obedecemos a Cristo, los que obedecemos esta palabra. Amén. El que oye mi palabra, dijo el Señor Jesús, y la hace, y la pone por obra. Ese tiene mis mandamientos y los guarda. Capítulo 14 de San Juan, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El verdadero cristiano es el que tiene los mandamientos de Dios en su corazón y los lleva a la práctica. Jesús nuestro Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. No es cristiano el que dice que es cristiano. Cristiano es el que obedece a Cristo, el que obedece su palabra. Amén. Acá tenemos un hombre engañando a una ciudad entera. Dice, pero había un hombre llamado, verso 9 del capítulo 8 de Hechos, Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Una vez más le repito, había engañado. Todos los siervos de Satanás se dedican a engañar a la humanidad, a la gente que los consulta, la gente que les confía, que les crea a ellos. Lo único que hacen es quitarles su dinero. Tenga cuidado. La muerte. ¿Quiénes son la mayoría de gente que adoran a la muerte? Son gente que son narcotraficantes, gentes que viven haciendo maldades, gente que viven en el vicio. Esa es la gente que adora a la muerte, pero ¿cómo están sus vidas? Adorando y creyendo en la muerte, haciendo de la muerte su ayudadora. Le ofrecen sacrificios a la muerte, ignorando que al ofrecerle a la muerte algo, se lo están ofreciendo al mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Y le piden favores a ese ser asqueroso, la muerte, pero para que les ayude a que les salgan bien las maldades que han tramado hacer. Los que son secuestradores le piden a la muerte que los ayude para que el día que van a hacer sus atracos,
y agarrar gente para esclavizarla, para quitarle el dinero. Le piden a la muerte que las ayude a que sus planes les salgan bien, sus maldades les salgan bien. Los que van a asesinar a otro, le piden a la mayoría de esos sicarios, ¿sabe lo que tienen ellos como altar en sus casas? Un altar de ese ser maligno que es la muerte, para que los proteja. Oiga, los está engañando el diablo. Toda persona que le quita la vida a su prójimo, Jesús lo dijo, el que a espada mata, a espada morirá. ¿Okay? Todo aquel que siembra muerte, va a cosechar muerte también. Tarde que temprano. ¿Okay? Desgraciadamente, por ignorar esta palabra, así como la gente de Samaria creían que lo que hacía Simón, sus engaños con que los tenía engañados, la gente decía, oiga lo que decían, le atribuían a Dios lo que este hombre hacía. Mire lo que dice. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Oiga lo que decían diciendo. Oiga lo que decían. Este es el gran poder de Dios. En su ignorancia, por no conocer la Sagrada Escritura, por no conocer la palabra, decían que lo que hacía Simón, la gente engañada decían, este es el gran poder de Dios. La gente le ofrece sacrificios a ese agente diabólico, satánico de la muerte, y creen que es Dios el que les ayuda, porque le llaman santa la muerte. El Señor reprenda al diablo. La muerte no es santa. ¿Ok? Lo satánico diabólico no es santo, y la muerte es un agente de Satanás. ¿Ok? Lean la Biblia. Se me acabó el tiempo. Quisiera seguir. Le esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pon tu confianza, humíllate al Señor, arrepiente de tus pecados de todo corazón y clama al Señor Jesucristo y Él te perdona y transforma tu vida. Que Dios te bendiga. Salvador.